Buenos días, Salvatierra. Buenos días, Miss. Hola, Moquiesa. A ver, voy a comenzar a compartir pantalla. No, esa de acá. Estamos acá. Ya. ¿Listos? Lo prometido es deuda. El tema del día de hoy es la evolución. Es el tema del día, bueno, es el tema de la semana siguiente. Sí, así que vamos a comenzar a hablar de la evolución. Un tema muy interesante. A ver. Rigby, buenos días. Hace tiempo que no te teníamos, hijo. ¿Estás mejor? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A ver, voy a pasar en todo caso. Lisbeth, cualquier cosa puedes preguntar, puedes hablar, puedes... Disculpan. ¿Qué? Ahí estás. Ya, ya, hijo, ya te estoy pudiendo escuchar. Pensé que tenías mal el micro o algo por el estilo. Ya, hijo, hoy día vamos a hablar de la evolución. Rigby, a ver, ¿sabes algo de la evolución, hijo? Sí. A ver, dime. Buenos días, Adrián. Humano antes es un descendiente de un familiar, un mono. Ya, Se muy comenzó bien. com- gracias a comer carne se volvió más inteligente y todo eso. Muy bien, muy bien. ¿Sabes por qué gracias a comer carne el ser humano se volvió, como dices tú, más inteligente? Porque tiene vitaminas. Muy bien, tiene ciertos componentes que han permitido que el desarrollo del cerebro sea mejor, sea el adecuado. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre la evolución y como Rigby lo dice, vamos a comenzar hablando sobre el ejemplo más conocido por todos, por ejemplo, la evolución del hombre, ¿cierto? A ver, de repente, Belén, ayúdame por favor, Está hija. A ver, Belén, ayúdame por vivo. favor. En la imagen se coloca, bueno, en la diapositiva estoy colocando una imagen. ¿Qué crees que dice esa imagen? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo va evolucionando a principios del hombre? Primero era un mono que caminaba con pues las manos abajo, ¿Ya? empuñándose. Luego comienza ya a caminar, pero tiene menos pelo y se le nota el pecho. Ya, muy bien. Luego comienzan a caminar, pero aún tienen los labios casi iguales al de los monos, pero ya no tiene pelo en el cuerpo, solo en el mentón y en las cejas, obviamente, y en el cabello. Luego evoluciona a un hombre que ya usa taparrabo para no mostrar ciertas partes de su cuerpo y sus labios comienzan a ponerse diferentes, normal, diríamos, y trae una lanza para cazar su comida. Ya no como los monos, que obviamente no hacían eso, simplemente comían lo que encontraban. Sí, Ya, creo. ya, muy bien. Ya, entonces partiré yo diciendo de que yo decidí colocar esta imagen como modo de introducción, puesto que es la imagen que siempre se coloca como aquella que me habla de la evolución, Miss, ¿no? pero tengo una duda. A ver, dime, Belén. Pero ¿cómo sabemos que evolucionamos el mono si nadie estuvo en esta época para verlo? Y supuestamente no tenemos la misma genética, seríamos otro tipo de animal. A ver, la primera respuesta que te puedo dar es que sí hay pruebas genéticas. Yo le he dicho a tus compañeras, a ver, quiero que sus compañeras, Jennifer, Zapata, Chinchay, Heredia, me respondan. ¿Qué pruebas hay? ¿Cuál es la prueba que yo siempre les comento o cuál es la característica que yo siempre les comento que evidencia que nosotros descendemos o provenimos, somos muy cercanos a los monos? A ver, ¿cuál es la evidencia más contundente? La que yo siempre hablo, la que yo siempre digo. A ver, a ver, vamos a dar un poco más de tiempo.
Ya. Mientras que vamos viendo si alguna de tus compañeras responde. Continuamos, ¿ya? Vamos a esperar a que la encuentren en Google. Sí, vamos a esperar, porque se tiene que esperar, hija. Si alguna cosa no te recuerdas, pues para mí habla muy bien de ustedes el que se tomen su tiempo de buscarlo en Google, porque sería muy fácil simplemente no responder. Pero para eso estamos acá, para aprender. Si alguien no sabe, si alguien no recuerda, pues lo busca y se recuerda y coloca su respuesta en los mensajes. San Google, Entonces, sabe todo. claro, hija. Entonces, a ver, ¿por qué he puesto esta imagen acá en la diapositiva? Porque desde siempre se nos ha dicho que la evolución es así, ¿cierto? Es una especie que comienza a cambiar, cambia, cambia hasta convertirse en otra. Como si la evolución fuera tan sencilla, como si la evolución fuera algo que fuera a pasar, como si esto fuera a darse, pues, no sé, cada cierto tiempo. Y a decir verdad, la evolución, todos vamos evolucionando cada día, pero este cambio tan drástico es algo que sucede pues después de millones de años. Entonces, voy a decirte que esta imagen, tal y cual la colocan en la diapositiva, no es del todo correcta, porque la evolución no es lineal. La evolución no es que el mono se convierte en hombre después de miles de años, porque así va cambiando. No, la evolución tiene muchos traspiés, tiene muchos errores, tiene Por muchos ejemplo, antes sucesos éramos que una pasan. célula y esa célula se comenzó a dividir y comenzó a haber variedad genética. Ya, ya, muy bien. Entonces, como tus compañeras no responden, voy a contestar yo la Y pregunta. Ahora dime, Cárdenas. nosotros tenemos de diferencia de parentesco de 1 a 2% con el chimpancé. Por eso se Muy dice. bien, muy bien. Como le comentaba Ketty, Belén, gracias a los estudios genéticos de hoy en día, gracias pues la tecnología de hoy en día, sabemos que solamente nos diferencia un 1% de los primates. Solamente tenemos un 1% de diferencia. Me disculpas, me disculpas, no con todos los primates, pero la diferencia que tenemos con los monos es muy poca, ¿sí? Lo cual nos hace avisorar, nos hace entender de que estamos muy emparentados con ellos y que, chamayita, y que pues provenimos de ellos. Aparte de las evidencias a nivel de fósiles que se han encontrado y demás, ¿no? Ahí está, miren, Adrián está que me hace las preguntas que toda persona que le gusta indagar, le gusta estudiar acerca de evolución, se hace. Primero, Adrián me dice que la evolución es una teoría. Y sí, Adrián, la evolución es una teoría, pero es una teoría que está muy comprobada. Cuando uno habla en ciencia de teorías, no me estoy refiriendo a algo que no esté comprobado. Una teoría en ciencia puede ser que por ejemplo, se haya visto que es inválida o se haya visto que es muy válida, que se ha corroborado con la realidad. La teoría de la evolución es una teoría, es una propuesta que se ha comprobado y que, como repito, no es algo que esté en duda. No, la evolución se ha dado, hay muchas pruebas de que se haya dado, así que no podemos nosotros, por ejemplo, a nivel de ciencia, las personas ligadas mucho a la ciencia, dudar de ella por la cantidad inmensa de pruebas que se tienen. Entonces, sí es una teoría, pero es una teoría muy comprobada, es una teoría que ha sido ampliamente aceptada. ¿Por qué? Porque hay pruebas de que es cierta. ¿Sí? Entonces, vamos por ahí. Entonces, introducción. Ahora, esta imagen tal y cual te la ponen acá en la diapositiva, no está así. Miren, eso es lo que te colocan, y a decir verdad, la evolución que ha tenido el mono hasta llegar a ser el hombre ha sido muy grande. Miren ustedes todos los tipos de ramificaciones. Miren, todo esto es el proceso de la evolución. Ustedes se dan cuenta acá que no es tan sencilla, no es como que un mono comience a cambiar y dio origen al hombre, no es tan sencillo. Hubo muchos procesos, hubo muchas especiaciones, hubo muchos cambios, hasta que surgió el hombre, el Homo sapiens. Acá está el Homo sapiens. Miren todo lo que tuvo que aparecer. Bastantes tipos de Homo, Homo erectus,
el Homo ergaster, Homo habilis, todos diferentes tipos de hongos, homos, el Homo neandertal. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no es un proceso tan sencillo, sino es ramificado. La evolución es ramificada, no es lineal. Y eso es lo que voy a colocar acá. Miren, a veces se piensa que la evolución es sencillamente que una especie A, por ejemplo, una especie A, el mono, se convierte a una especie B, por ejemplo, el ser humano. Es una evolución lineal. Este tipo de evolución lineal no es cierta. La evolución no se da de esta forma. La evolución se da de la siguiente forma. Una especie A comienza a dar origen a otra, comienza a dar origen a otra, a otra, a otra. De repente la especie B que se originó muere, se extingue. De repente la especie C sí sigue viviendo, continúa existiendo. Y así, así, así. La evolución, repito, no es lineal, sino es ramificada. Y ustedes lo pueden ver acá en la diapositiva. Ustedes ven cómo la evolución pareciera como si estuviera, como si fueran las ramas de un árbol. No es algo que se dé en forma lineal, repito, sino es algo ramificado. Y eso es algo que, dime Zapata. Profesora, ¿cómo se llama? Ese gráfico que está mostrando, ¿no sería un poco sobre la teoría de Darwin y la teoría de Lamarck? Ah, sí, es lo siguiente que voy a hablar. Pero no, hija, esto es lo que son pruebas que se tienen. Es una ramificación que pues ha sido comprobada, viene de un estudio científico. Esto de acá es algo comprobado, no estoy hablando ahorita de Darwin, no, simplemente estamos hablando de estudios que se han dado. De cómo la evolución del hombre se ha ido dando, que no es así, no es tan simple como vemos, sino es así, que como tú ves es más compleja. Sí, entonces voy a colocar acá, ¿esa era tu pregunta o tienes algo más que quieras preguntarme? No te he respondido correctamente, dime en todo caso, por favor. No, profesora, esa era mi pregunta. Gracias. ¿Ya? Entonces, como repito, y esto bien claro, jóvenes, la evolución no es lineal. Esta es la evolución lineal, no es lineal. Me disculpan, esta es lineal y esta es ramificado. Ramificado. Voy a ponerle acá una X bien grande. A ver. Voy a insertar acá para que ustedes se den cuenta, por favor. Es muy importante que sepan esto. Voy a colocarle. Ahí está, con una X bien grande. ¿Qué color pongo? A ver, fucsia para que se note. Ahí está. No, por favor, no se considera la evolución como lineal, sino como algo ramificado, algo que tiene ensayos, algo que tiene errores, me disculpan, y que pues provoca, por ejemplo, miren ustedes, la aparición de diferentes especies, no solamente de una. Acá. Entonces, les comento brevemente. Cuando se estudió al hombre, me disculpan, cuando se estudió al hombre y se descubrió que la evolución no era tan sencilla como esta, se comenzó a tener evidencias como la siguiente. Acá, por ejemplo, tú ves todo lo que ha tenido que pasar, la evolución que ha tenido que seguir la raza, bueno, el género Homo, hasta poder evolucionar hasta la especie que actualmente es de la que nosotros provenimos. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, pero es en este momento en el que el Homo sapiens aparece. Ustedes por historia deben de saber que aparte del Homo sapiens, hubo una época en que otro Homo, otra especie, los Homo neandertal, convivían con nosotros, ¿sí? Y es por eso que les estoy colocando acá un cuadrito. El Homo sapiens y el Homo neandertal eran dos especies de Homo que se encontraron en el mismo tiempo. Antes se creía que nunca tuvieron contacto y que el neandertal se extinguió. Como sucede con cualquier especie, no puede adaptarse y se extingue. Y que la Homo sapiens luego logra darnos origen a nosotros, logra sobrevivir y nos da origen. ¿Sí? Esa es la teoría que se tenía hasta hace poco, lo cual tiene una parte cierta, una parte que necesita ser ajustada. Primero, nosotros provenimos del Homo sapiens, ¿es eso correcto? Y el Homo neandertal se extinguió, también es correcto.
Pero lo que sabemos en la actualidad es que hubo un momento en el que el Homo sapiens se tuvo descendencia, se reprodujo con el Homo neandertal. Y es gracias a esta reproducción, por ejemplo, que nosotros, es gracias a esta reproducción de la que nosotros descendemos. Entonces, nosotros en nuestro ADN, cuando se ha estudiado la raza humana, nos hemos dado cuenta de que tenemos parte de este Homo neandertal, es decir, nosotros, la especie del Homo sapiens de la que provenimos, se ha juntado, se ha pareado con el Homo neandertal. Y eso es algo que, en su época fue muy importante. Voy a colocar acá Homo sapiens y Homo neandertal. Muy bien, siempre se creía que eran la batalla por la supervivencia, ¿no? Dos especies que estuvieron siempre en constante lucha para ver cuál sobrevivía. El Homo sapiens logra sobrevivir y el neandertal logra extinguirse, ¿no? Eso es lo que siempre se ha tenido en mente hasta que, como repito, miren los estudios que se aparecen acá, sexo, reproducción entre sapiens y neandertales era lo más común, y eso fue algo que, como repito, nos creó mucha extrañeza, nos creó mucha ilusión, a decir a varios científicos, porque nos habla de cómo nosotros hemos evolucionado, de que nosotros, dentro de nuestro ADN, no solamente somos descendientes de sapiens, sino que tenemos una parte, un cierto tipo de carga genética de los homo neandertales. Y eso nos habla mucho de nuestros orígenes y pues de lo que somos. Entonces acá dice, ¿no? Estos dos homínidos, es decir, el sapiens y el neandertal, se han mezclado entre ellos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Y repito, esta es una información que deben ustedes conocer, es muy bonita porque, repito, nos permite entender cómo es que nosotros como especie humana nos hemos conformado, ¿sí? Si ustedes gustan, bueno, ustedes han visto que lo he buscado y ha salido entre los primeros artículos, pueden leerlos en casa, ¿sí? Se habla mucho sobre eso y bueno, fue algo que por lo menos a mí me generó mucha, miren acá por lo menos, el primer encuentro sexual entre sapiens y neandertal, ¿sí? Ahí está, miren, son artículos que salen, que sería bonito que ustedes los lean, porque repito, gracias a esto, gracias a este tipo de reproducción, de repente nosotros somos la especie que somos en la actualidad, ¿sí? Entonces, la evolución tal cual, está influenciada por muchas cosas. De repente, si el Homo sapiens no hubiera tenido descendencia con el Homo neandertal, nosotros no existiríamos. No lo sabemos, de repente, pues, la evolución nos hubiera dado como se dio y no hubiéramos podido surgir nosotros tal y como nos conocemos. Nadie lo podrá saber, pero es muy interesante el poder imaginar qué es lo que sucedió hace millones de años. ¿Sí? ¿Me han entendido, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Moquillasa, dime. Sí. Ya, entonces, creo que ya hemos dejado en claro lo del Homo sapiens y neandertal, que por favor la evolución no es lineal, la evolución es ramificada, es más compleja de lo que parece. Y vamos a hablar de las teorías de la evolución. Yo, como les comento, las teorías básicas de la evolución. Uno, la teoría de Lamarck, la teoría de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y la siguiente, la que le sigue, es la teoría de Darwin. No le he colocado. Ahí está la de Darwin. ¿Sí? Son las dos teorías que se plantean, son con las que comienzan estas teorías de la evolución a darse en la ciencia. Y como les explicaba, si bien estas teorías, como toda teoría, ¿no? Como toda teoría de la evolución, como toda teoría, me disculpan, como toda teoría, vamos a comprobar si son ciertas o si no se encuentran respaldadas por la realidad.
y vamos a ver si las corroboramos, si es que las comprobamos con evidencias científicas o si es que pasamos a ver otras teorías porque no son tan ciertas, por ponerlo así. Entonces, como les comentaba, la teoría de Lamarck es una teoría que hasta hace poco, a decir verdad, hasta hace un par de años, se consideraba de que las cosas que decía Lamarck no debía de tenerse en cuenta, pero gracias a descubrimientos últimos se ha visto que Lamarck tenía cierta parte de razón. Es muy raro, ¿no? Científicos que han formulado ideas hace tiempo y que habíamos descartado, hoy en día tienen cierta notoriedad porque vamos teniendo nuevos descubrimientos y vamos llegando a las mismas conclusiones a las que ellas llegaron hace tiempo. De igual forma, Darwin fue un científico que de igual forma nos dio una manera, una forma en la que la evolución se daba, que es que hasta el día de hoy se mantiene. Y como les repito, simplemente las ideas de Darwin, si bien se mantienen hasta el día de hoy, simplemente lo que ha sucedido es que le hemos agregado cosas, gracias a que el conocimiento nos ha permitido sumarle ciertas cosas que Darwin lógicamente no pudo ver. Estamos hablando de que Darwin formuló su teoría en los años 1800, hace 200 años. Entonces tú te entenderás de que las cosas que Darwin dijo tienen que actualizarse. Igual, Lamarck en el año que postuló esto, estamos hablando de los años 1700, llegando a los años 1800, estamos hablando de hace tiempo. Y Lamarck en su época, cuando formuló su teoría de la evolución, fue una teoría que se quedó en el área de la ciencia por 50 años. Por aproximadamente 50, 60 años, la teoría de Lamarck fue tomada como verdadera, como válida, porque se creía que era la que más se ajustaba a la realidad. Ya luego, gracias a la teoría de Darwin, nos pudimos dar cuenta de que lo que Lamarck decía debía de tomarse con pinzas, por ponerlo así, no debía de ser estudiada mejor porque debía de ser modificada, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de Lamarck, vamos a hablar la siguiente clase acerca de Darwin. Espero que puedan entender. Si alguien no entiende, por favor, me avisa, porque son teorías que vamos a hablar toda la semana, pero de igual forma quiero que todo quede claro. Ah, me olvidaban. Voy a responderle al joven Adrián la pregunta que me hizo para no cortar la hilación del tema después. El joven Adrián me preguntó, profesora, si es que nosotros provenimos del mono, o si es que fuera cierto que nosotros provenimos del mono, ya no habría más monos. Veríamos diariamente cómo el mono va evolucionando hasta seres humanos. Y la respuesta que le podemos dar a Adrián, y que yo mucho les he dado a ustedes también, es de que sí, nosotros en la actualidad tenemos monos, pero que hace millones de años, este evento, el evento de la evolución que nos dio origen a nosotros, sucedió hace millones de años. Y la evolución es tan aleatoria, es decir, es un momento único que aparece en toda la historia y es muy difícil que se vuelva a dar, que lógicamente hoy en día no veríamos a monos evolucionando a seres humanos, porque, repito, ese evento que sucedió hace millones de años y que le permitió al mono evolucionar hasta nosotros como especie, fue un evento único e irrepetible. La evolución es única, aleatoria, es decir, es al azar y es irrepetible. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría, hijo, Adrián. A menos que juegues con la genética, como hicieron los chinos con su hacerlo. Claro, a menos que juegues con la genética, como bien lo dice su compañero, sí. Pero como repito, que de forma natural un mono hoy día en el año 2020 comience a evolucionar para formar una raza nueva, pues es muy complejo, hijo. Es muy complejo, como repito, ha sido un evento único e irrepetible. Y que afortunadamente ese evento nos dio origen a nosotros. Tuvimos mucha suerte. Pudo ser que nosotros no existiéramos. Pudo ser que algo sucediera que hiciera que el mono no nos dé origen a nosotros. Pudo suceder. Pero fuimos muy suertudos,
hubo la suerte de que el ser humano, sí, de que el ser humano pues pueda existir como especie. Muy bien, entonces comenzamos. Lamarck lo que hizo fue lo siguiente, él formuló a partir de su teoría, la teoría del transformismo, también le llamamos esta teoría del transformismo, voy a colocarlo acá para que ustedes puedan tenerlo. La teoría transformista también se le dice. Transformista. Ya. Teoría. Ya. La teoría transformista. Lamarck postula tres ideas. ¿Está bien? Son las que hasta el día de hoy las conocemos. Primera idea, Lamarck decía de que la evolución siempre nos llevaba a que un individuo simple se transforme en algo complejo. Es lo que él decía, ¿no? Que la evolución siempre se da para algo mejor. Ya el hombre, me disculpan, el mono ha evolucionado al hombre, pues porque la evolución siempre tiende a algo mejor, a la complejidad. Sí, eso es lo que él postulaba, que siempre se tendía a algo mejor mediante la evolución. El segundo postulado que él decía era que la herencia de los caracteres adquiridos se da. Es decir, tú vas a heredar a tu hijo aquellos caracteres que adquieras a lo largo de tu vida. Tranquilos, voy a hablar de esto después. Uy, me disculpan, acá me faltó colocar, me disculpan. Acá debe ser la ley de uso y desuso. Ahí está. La ley de uso y desuso. ¿Qué es lo que decía esta ley? Esta ley decía, por ejemplo, que aquello que se usaba va a permanecer con nosotros y aquello que no se usaba va a ser descartado. Sí, es algo que como repito, él postulaba a la hora de explicarnos qué sucede en la ley evolutiva. Entonces, vamos a pasar a explicar qué es lo que decía Lamarck. Lamarck se hizo la siguiente pregunta, ¿no? Lamarck dijo, a ver, estoy viendo ahorita 4 jirafas, ¿está bien? 2 de cuello largo y 2 de cuello, me disculpas. Estoy viendo ahorita, me disculpan, voy a colocarla acá. Acá, mejor para no confundir. Ya. Lamarck vio a un conjunto de jirafas de cuello largo y se preguntó por qué tienen el cuello largo. ¿Sí? Esa fue la pregunta que se hizo. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? Yo tengo el cuello corto, el mono tiene el cuello corto, mi perrito tiene el cuello corto, el gato tiene el cuello corto. ¿Por qué justo la jirafa tuvo que tener el cuello largo? ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Esa fue la pregunta que Lamarck se hizo. Y él, ante esta pregunta, respondió, lo que sucede es que las jirafas, me disculpan, lo que sucede es que las jirafas antes no tenían el cuello corto, no tenían el cuello largo, sino tenían el cuello corto. Y las jirafas de cuello corto, que eran las anteriores, veían que cuando querían alcanzar su alimento que se encontraba en las hojas de ciertos árboles, no podían alcanzarlo, así que poco a poco estas jirafas de cuello corto fueron estirando sus cuellos, fueron estirándolos hasta llegar a ser jirafas de cuello largo. Sí, eso es lo que postuló Lamarck, que las jirafas antes tenían el cuello corto como cualquier otro tipo de especie que tú conoces, la mayoría de especies tienen el cuello corto, y dijo lo que ya te mencioné, ¿no? De que estas jirafas de cuello corto fueron estirando poco a poco su cuello para lograr consumir el alimento de los árboles, el alimento que encontraban en los árboles que eran altos. Entonces, eso fue lo que postuló él. Las jirafas de cuello corto estiran su cuello. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ahora, esta idea es... ¿Has oído de la evolución convergente? Claro, por supuesto, dijo, hemos escuchado la evolución convergente. Sí, pero tranquilo, Riff, si quieres puedes comentarme. A ver, dile a tus compañeros qué es la evolución convergente. La evolución convergente es cuando
cuando diferentes miembros de especies en diferentes tiempos evolucionan una misma habilidad. Correcto. O sea, como respirar bajo el agua, así. Encima, muy parecida a la forma. Como lo Correcto. saben. Por ejemplo, un tiburón, delfín, un ichthyosaurus, esas cosas son muy parecidos. Claro, claro. Sí, su compañero menciona un tipo de evolución que también vamos a ver después, porque ahorita vamos a hablar sobre las teorías de la evolución, las teorías que se dieron. Vamos a hablar al final sobre la teoría actual, la que actualmente es aprobada, por ponerlo así, por la mayoría de científicos. Y en esa parte vamos a hablar acerca de la evolución divergente, evolución convergente, microevolución, macroevolución, las 4 fuerzas evolutivas, que debes recordar de las 4 fuerzas evolutivas. En esa parte vamos a hablar de todo esto. Ahorita solamente estamos viendo la parte de qué teorías se han formulado antes de que tengamos la teoría actual. ¿Sí? Entonces, como les repito, esa fue la teoría que formuló Lamarck, y es una teoría que ha sido ya poco a poco ser descartada. Ciertos principios que él dejó se mantienen hasta el día de hoy, pero hay otros, por ejemplo, la que está postulando ahorita, que ha sido descartada. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se descartó la teoría de Lamarck? ¿Alguien sabe? Porque a mí, la verdad, les comento, cuando el director, ustedes saben que el director fue mi profesor de biología, cuando el director me comentó el postulado de Lamarck, yo le creí. Yo dije, lo que Lamarck ha dicho es cierto, yo le creí. Hasta que ya, pues no, el director me explicó por qué no era correcto. Pero díganme, ¿ustedes también le creerían a Lamarck? No, creo que no. ¿Crees que no? Ya, muy bien, Zapata. Tal vez, sí. Yo sí le hubiera creído, francamente, les digo. Yo sí le hubiera creído totalmente. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Lo siguiente, esta teoría de que las especies cambian ciertas partes de su cuerpo dependiendo de la necesidad que tengan, es algo que no, como repito, no se adecua totalmente a la realidad, ¿no? Por ejemplo, si fuera así el caso, pues si tú necesitaras de repente, si tú trabajas, por ejemplo, como no sé, ¿qué ejemplo podemos ponerle? Imaginemos que tú trabajas como un productor de canciones, ¿está bien? Imaginemos que Salvatierra se decide dedicar al mundo de la música, decide componer canciones. Entonces, el joven Salvatierra, diremos, si es que seguimos el tratado, el postulado de Lamarck, Salvatierra, como usa todo el día sus orejas, porque tiene que escuchar canciones, tiene que escuchar todo tipo de melodías, diremos, por ejemplo, Lamarck diría que sus orejas se van a desarrollar, ¿cierto? Porque necesita escuchar diariamente gran cantidad de canciones, entonces su oreja se va a volver más compleja, va a salir de repente una oreja más grande, va a salir de repente una tercera oreja, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Lamarck postularía, que si tú necesitas que un órgano se desarrolle más porque lo necesitas, pues eso va a suceder. Es lo que él diría. De igual forma, ¿no? De repente, un futbolista que necesita tener una musculatura muy fuerte va a desarrollar unas piernas súper hiperpotentes solamente porque juega al fútbol todo el día. Eso es algo que no se da, ¿cierto? Si bien los futbolistas pues tienen unas piernas con bastante musculatura, es porque se ejercitan, no es porque ellos super desarrollan unas super piernas, me disculpan. ¿Sí? Entonces es algo que, claro, parecería un mutante. Entonces son cosas que, como repito, se han ido dejando de lado porque ha aparecido una persona después de 50 años que se creyó que esto era la teoría correcta. Hubo una persona que era Darwin, la que postuló la teoría que hasta la actualidad queda. Se las voy a decir brevemente porque tengo que terminar con otro tema, ¿sí? Así que les voy a decir brevemente, ya. A ver, repite la teoría de Lamarck. Lamarck dijo que en un inicio habían jirafas de cuello corto,
Y como éstas necesitaban consumir las hojas que estaban arriba, las jirafas fueron estirando poco a poco su cuello hasta llegar a esta forma, ¿sí? Las jirafas de cuello corto estiran su cuello. ¿Por qué lo estiraron? Pues por necesidad, necesitaban comer. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que postula Darwin? Darwin postula lo siguiente. Él dice de que en un mismo momento existieron ambos, tanto jirafas de cuello corto como jirafas de cuello largo. Las jirafas de cuello corto, al no poder consumir el alimento de los árboles, porque estaba muy alto, comenzaron a extinguirse, comenzaron a dejar de vivir, porque no podían alimentarse bien. Y solamente quedaron las jirafas de cuello largo viviendo, ¿sí? Solamente quedaron estas, por lo que cada vez que se reproducían, daban origen a nuevas jirafas de cuello largo. Y así, 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 así. Entonces, en algún momento, las jirafas de cuello corto dejaron de extinguirse, dejaron de aparecer, y solamente aparecen, al igual que en la actualidad, solamente aparecen ahora las jirafas de cuello largo. ¿Sí? Esa es la teoría que él postula respecto a por qué las jirafas tienen el cuello largo. ¿Se entiende? Entonces, al respecto de esto, tranquilos, solamente es la primera clase, es una introducción. Vamos a hablar de todo esto la siguiente semana, hasta, como repito, hablar sobre las 4 fuerzas evolutivas, que es muy importante tratar. ¿Ya? Ahora, por último, me quedan 3 minutos nada más, es para compartir lo siguiente. Como ustedes bien saben, este sábado es un lanzamiento, bueno, es un día importante para la ciencia. Ya, a ver, este sábado es un día muy importante para la ciencia, como ustedes bien saben, se va a lanzar el día sábado hacia la órbita el primer cohete tripulado, ¿cierto? Es decir, es la primera vez que una empresa así tal cual, lanza un cohete con astronautas adentro para que orbite. Ahí está. La empresa se llama, como ustedes bien saben, y como siempre lo repito, SpaceX. Y este sábado va a comenzar a realizar, bueno, va a marcar un hito en la historia. Sí, Me hice sí. una pregunta, ¿de qué países? Él es de África, de Sudáfrica, creo. Sí, él es de ¿En qué África. país se va a lanzar? Ah, en Estados Unidos. Pero, como te repito, es la primera vez que una empresa realiza esto. Antes, como siempre les comento a ustedes, la cohetería, el área aeroespacial, el área aeroespacial estaba más que nada restringido a los países, porque solamente un país con bastante dinero podía financiar costos tan grandes como el armar un cohete. Estamos hablando que inclusive el único país que pudo invertir gran cantidad de dinero fue Estados Unidos. Buena parte de Rusia, ¿no? Pero Estados Unidos como país fue uno de los que invirtió en esto. Imagínense, y ahora hoy en día una empresa puede realizar este tipo de avances en la ciencia. ¿Y por qué es un evento importante? Repito, es la primera vez que una empresa particular, chavos, digan, es la primera vez que una empresa particular envía un cohete tripulado para que esté en órbita terrestre, ¿sí? Como ustedes bien saben, SpaceX es la empresa que desea que nosotros lleguemos a Marte, por lo que si este sábado logra su cometido, estaremos un peldaño más cerca del sueño de llegar a Marte. Sí, es lo que siempre les comento, siempre les digo, a final del siglo, en el año 2100, aproximadamente ¿cómo decirlo? El fundador de esta empresa quiere que la raza humana ya se encuentre habitando Marte. Esperemos que suceda. De repente yo no viviré en ese momento. Espero que ustedes sí lo vivan y que lo gocen, pues, ¿no? Es un momento muy interesante. Se está acabando el tiempo, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente día, el lunes. ¿Sí? Chao, profesora. Chao, chao, Zapata. Chao, Chincha.